Vamos a hablar de inteligencia artificial. Este componente, como bien lo dijo Richard hace un rato, apareció de la nada en nuestros tableros, en nuestras fórmulas, en nuestros documentos, y a veces nos ha costado reconocerlo. Inclusive muchos de los clientes, de nuestros clientes, que algunas de las funcionalidades aparecen dentro de Monday y no sabemos cómo utilizarlas. Hoy nos vamos a enfocar solo en cómo Monday ve Artificial Intelligence. Lo hemos puesto ahí para ponerlo en inglés, pero siempre que ven una I estamos hablando de inteligencia artificial. Cualquier pregunta, déjenme saber. Ya nos presentaron, llevo un tiempo trabajando ya en Monday. Lo que quiero que veamos hoy es más práctico, es cuál es el concepto, a qué le apunta en este momento y para el 2024 Monday con su componente de inteligencia artificial o su asistente de inteligencia artificial. Te lo voy a demostrar. Quiero que lo vean en vivo funcionando. El roadmap, porque para el 2024 van cayendo cosas dentro de cada mes que están fortaleciendo las capacidades y algunos recursos que ustedes pueden utilizar también para aprender sobre cómo Monday está utilizando su asistente de inteligencia artificial. Solo para recordarles, este es el offering para el 2024. Este es el mapa de lo que es Monday hoy en día. Tenemos cuatro productos. Monday se está moviendo de una solución uniproducto a una solución multiproducto. Nuestro uniproducto anterior era el sistema operativo para trabajar el WorkOS. Sigue siendo el WorkOS la base de la plataforma, empoderado por lo que conocemos como Monday DB, que ya algunos de ustedes lo han empezado a visualizar por ahí. Pero sobre esta base tenemos Work Management, Sales CRM, Dev y Service, donde Work Management es una herramienta punto a punto para poder gestionar Task Management, Project Management, todas las operaciones que ustedes pueden imaginarse dentro de una compañía son susceptibles de ser modeladas y construido dentro de Monday Work Management. CRM, una solución punto a punto para gestionar flujos comerciales, de punta a punta desde un lead, pasando por una oportunidad, manejo de contactos, manejo de directorio de compañías, actividades de ventas, lo que pasa post-sales también, cuando yo logro la venta y entonces tengo que involucrar a múltiples equipos para que presten el servicio, facturación y demás. Una solución completa basada en el sistema operativo para trabajar, que lo que hace es que tú sea totalmente flexible y adecuable a modificable a lo que pueden ser sus operaciones particulares. Dev, a los que les gusta el agilismo, Monday Dev está ahí, no solo para temas de desarrollo de software, sino también para aportar el componente del agilismo metodológico en operaciones de cualquier negocio. Y Service, el recién llegado, muchos van a empezar a oír de Service en los próximos días, una solución completa, punta a punta, para hacer ticket management. Transversalmente tenemos el Monday Knowledge, realmente mi repositorio de conocimiento de la compañía, Monday Work Canvas, un canvas completo para hacer diagramas, pero conectados con Monday, es decir, conectados con un tablero para poder extraer información de un tablero que es dinámico e inyectarlo dentro de un diagrama de flujo de un proceso y visualmente yo poder estar controlando una operación. Ya lo van a poder ver en un futuro, en otro viernes con Cancún, otro café con Cancún lo podemos hacer y WordForms también se está fortaleciendo, ya lo han usado algunos de ustedes para crear formularios, pero cada vez con mayores capacidades y con inteligencia artificial, que nos vamos para allá. Entonces, ¿cómo conocen Monday la inteligencia artificial y cómo lo reconocemos? Ojo que no es el medio, es decir, nosotros no estamos queriendo ir hacia inteligencia artificial, es el camino, no es el camino, es el recorrido que estamos tratando de enfocarnos. Luego, no es el fin tener inteligencia artificial, es mi camino que me lleva a soportar y apoyar flujos de trabajo mucho más armoniosos, mucho más orquestados por el mismo usuario. Entonces, Monday, en esencia, siempre ha buscado democratizar la operación de producción de aplicaciones en una compañía, entregándole al área usuaria, entregándole al usuario la posibilidad para él mismo crear sus flujos de negocio. Lo mismo, tomando este concepto, entonces ahora le estamos entregando al usuario estos componentes controlados de inteligencia artificial para que él los vincule como un ladrillo más, como un flujo más dentro de sus negocios y lo pueda básicamente
sacar provecho, mejorar. Al final de todo de esta historia, lo que estamos buscando es tener mayor productividad y velocidad. Capacidades actuales del asistente, ustedes ya las han visto por ahí, pero con este videito de 1 minuto no me voy a demorar más, le voy a quitar el audio para podérselo yo explicar lo que está haciendo. Este icono que ustedes lo van a ver por ahí, lo van a encontrar en varias porciones de la eh, plataforma. Lo que busca es no únicamente em, servir de input para un proceso, sino también empezar a generar salidas y generar, por ejemplo, en este caso, una lista de ítems basado en un prompt. Muy similar a lo como opera ChatGPT. Monday está basado en Azure OpenAI. Todo está basado dentro de la misma plataforma. Em, lo que buscamos en términos generales nuevamente es tomar los componentes de la plataforma, ¿sí? Y extraer información de estos componentes, enviarlos a un elemento de inteligencia artificial, a un motor de inteligencia artificial que venga de regreso y me inyecte información analizada, sumarizada, eh, lista para usar y nuevamente a golpe de clic. Voy a pasar a la demostración y para la demostración quiero que em, em, est- nos imaginemos un día en la vida de un project manager, de alguien de marketing o de alguien del equipo de soporte. Voy a, voy a ir para allá. Déjenme brincar más bien a la plataforma para no aburrirlos con tanto slide. Supongamos yo soy el PMO de una compañía, llego a trabajar en la mañana y llego a mi tablero de risk management. En este tablero yo tengo todos los riesgos cuáles están eh, mitigándose, controlándose, administrándose dentro de los proyectos de una compañía. Y encuentro el riesgo número 5. Cuando yo lo abro, encuentro todo el detalle de alguien escribió un resumen. Ojo, perdón que está en inglés y lo hice muy rápido para poderse tener aquí, pues esto puede estar en cualquier lenguaje. Em, la historia eh, aquí en este punto es que yo tengo un detalle que alguien escribió de un riesgo que está ocasionándose a nivel de un desarrollo de proyecto. Yo lo que puedo hacer, porque pues no tengo tiempo para leer todo esto en este momento de mi día, es simplemente seleccionar todo esto y por aquí, recuerden, yo encuentro a mi asistente de inteligencia artificial y a este asistente le voy a pedir, oye, hazme un resumen de esto. No tengo tiempo para leerlo y además tengo que dejar a mi equipo listo. Y lo voy a agregar dentro del update. Él me coloca un título de lo que encontró y toda la maraña de detalles que se tenían se convierten simplemente en un párrafo que yo al leerlo ya puedo entender de qué se trata o mantener a mi equipo mucho más enfocado en el avance. Lo actualizo y ya el riesgo 5 quedó actualizado. Lo mismo me pasaría si yo como gestor de proyectos y dueño del proyecto Juliet, tengo que entregarle a mi equipo que trabaja en diferentes zonas horarias un resumen de cómo está el desarrollo de este proyecto, donde tenemos en un doc la descripción completa, el objetivo, el alcance, en fin, y tengo que hacer un resumen para mi reunión de daily o para mi weekly. Yo le puedo decir aquí, luego de seleccionarlo, no muevo la barra de Zoom. Le puedo decir, oye, no, pues sumarízame esto. Él va a tomar el, eh, el texto como entrada y yo lo puedo simplemente copiar por acá, venir al proyecto Juliet y agregar un nuevo comentario para que los equipos que están trabajando en diferentes zonas horarias pues encuentren un título y el resumen de todo lo que ha pasado. Esto lo hace en segundos utilizando el asistente de inteligencia artificial. Pero supongamos también que como dueño del proyecto Alfa, también tengo esas típicas sesiones de feedback o esas sesiones de retro cuando estamos siguiendo metodologías ágiles y demás. Y tengo todas estas tareas que han salido de una reunión de feedback, o una reunión de retro. Normalmente yo le puedo decir al asistente de inteligencia artificial, oye, hazme un resumen de todas estas actividades porque necesito volverlas action items. ¿Sí? Él va a hacer este resumen, yo lo puedo agregar al documento y al estilo Monday, yo puedo tomar cualquiera de estas tareas. Los usuarios están entusiasmados con con la solución.
yo puedo agregar esto a una tarea que son las de lecciones aprendidas. Lo agrego por acá y tengo una nueva tarea lista para ser seguida, asignada a alguien. Esto lo va a manejar Camila. La prioridad de esto es urgente y la fecha en que Camila la tiene que tener lista es para el 30 del mes. Muy rápidamente estoy tomando los componentes de inteligencia artificial para sumarización, para inyectarlos dentro de un documento. Voy a parar aquí un segundo, Richard, si me lo permites. Hay preguntas que quisiéramos a este punto manejar. Sí, pues no las han planteado, pero creo que es un muy buen momento para que las personas, los asistentes se sientan cómodos. En el chat pueden ir formulando sus preguntas e irlas evacuando en la medida en que vamos avanzando. Así que siéntanse cómodamente libres de escribir sus preguntas. Por ahora no las tenemos, Javier. Vale, Richard, no problema. Cualquier cosa, esta es una charla entre amigos. Dejen de caer con una pregunta y iniciamos conversaciones. Nuevamente, yo soy el CEO de una compañía y entonces necesito empezar. Tengo una compañía de seguros y me han pedido la tarea, la noble tarea de decir, oye, señor, ¿cómo hacemos para mejorar los ingresos de esta compañía? Y él, pues, al estilo Monday, hagamos un tablero. Al hacer el tablero, este es un tablero en blanco, le vamos a pedir entonces al asistente de inteligencia artificial que me ayude a generar unas tareas. Al estilo ChatGPT, hoy en día lo haríamos en ChatGPT. Le puedo decir, óyeme, creé una lista de tareas para generar más ingresos en una compañía de seguros. Creo que el prompt lo que hace es generarme una serie de tareas donde yo puedo revisarlas y decir, ¿te hacen sentido estas? O de pronto esto de mejorar la comunicación es algo que ya tenemos y simplemente las agrega dentro del tablero para yo empezar entonces a asignar personas a esto y decir, este implementar lo va a hacer Camila, esto de colaborar, esto lo va a hacer John, está en fase de planeación o él ya está trabajando en ello. Muy rápidamente él puede generar iniciativas de este estilo. Lo mismo también, si estuviéramos por este lado, donde se le están diciendo a este CEO, oye, tiene que generar ideas para reducir los costos en una empresa minorista. Yo le digo al asistente, oye, cree una lista de tareas para reducir costos para una empresa minorista. Empresa minorista. Entonces le decimos que genere las ideas y él, siguiendo la misma lógica anterior, las puede agregar dentro de un grupo del tablero y estamos listos para trabajar, asignar a las personas y demás. Muy rápidamente, el asistente de inteligencia artificial siempre lo van a conseguir por acá en los diferentes objetos de Monday. Cuando ustedes le dan clic, van a habilitarse diferentes opciones que podemos hacer con ese objeto. Ya les voy a mostrar las demás. Estamos en el proyecto Alfa y en el proyecto Alfa este hombre tiene que estar administrando las labores de lo que están pasando alrededor de la carga de trabajo. Aquí Javier, no se... Dale. tenemos una pregunta antes de que entres en este punto porque la hace Ujú, Rosenberg Cardales, muy a ujú. propósito de lo que acabas de mostrar en el tablero anterior. Y la pregunta es, además de crear la lista de tareas, ¿no puede crear la estructura como tal del tablero? Se me adelantan al roadmap. Es lo que voy a mostrar al final y ya voy para allá. Muy buena Excelente. pregunta, gracias por traerla. Esta parte no se las voy a mostrar, se las voy a contar porque no la tengo habilitada también, está en el roadmap, pero quiero que la sientan el motivo del por qué. Este elemento, el de carga de trabajo, es uno de los más utilizados por nuestros clientes en Monday y por todos en Monday, para poder visualizar básicamente de toda una asignación de tareas, cómo luce mis recursos. Y yo puedo estar viendo aquí que amigo John está enredadísimo esta semana de julio. Yo quisiera de pronto moverle esto para otro lado y aliviar su problema. Hoy en día lo estoy haciendo de manera manual. Para donde va el asistente es para controlar este tipo de sobrecargas de trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a basar en tres variables. La primera, en la disponibilidad, obviamente. Esta persona tiene disponibilidad para trabajar, tiene tiempo para poder trabajar en la semana que le estoy asignando el trabajo. La segunda variable, habilidades.
este hombre, recurso, hombre o mujer que yo estoy contratando para hacer esta tarea en este tiempo, ¿sabe de, por ejemplo, si estamos hablando de desarrollo de software, sabe de bases de datos o es un desarrollador de frontend o de backend? En fin. Segundo, habilidades. Dependiendo de la habilidad, me va a poder asignar el trabajo. Y la tercera, costos. Entonces, supongamos que tengo muchos freelance y yo quiero saber, ya tengo la persona disponible, ya tengo la persona que tiene los skills, los conocimientos, pero ¿cuál de ellos puede ser más viable en términos de costos para mi proyecto? Basados en esos tres elementos, los componentes de inteligencia artificial van a orquestar mi administración de los recursos. Brutal, para allá vamos y en este año. Adicionalmente, si estamos por aquí, a nosotros nos ha costado siempre el trabajo hacer fórmulas, porque las fórmulas no es que yo esté programando, perdón, voy a borrar esto. Bueno, lo dejo ahí para hacerlo más fácil. Esta fórmula, la idea es que yo no tengo fórmulas por aquí y en este tablero, este, yo tengo algunos elementos del presupuesto, el presupuesto planeado versus el ejecutado, cuánto se gastó en el Q1, en el Q2, y supongamos que yo necesito saber cuál es mi presupuesto em, em, disponible. Entonces yo puedo llegar y decirle, puedo venir y fabricar mi fórmula, aquí tengo todas las funciones, todos que se sienten felices en Excel haciendo fórmulas y funciones, aquí lo pueden hacer, pero siempre tenemos la duda de la sintaxis, y hay veces que tantas columnas tengo, no, ya tenemos por aquí el Fórmula Builder, que el asistente me va a ayudar ahora a construir una fórmula para mí, y yo le puedo decir, óyeme, calcule el monto restante deduciendo el monto real del monto planificado. Lo tengo en español y vamos a tener un chicharrón acá. Y ya me lo puso porque, no, sí, lo tengo en español las columnas. Ojo, cuando yo le digo monto planeado, monto ejecutado en el prompt, ¿vale? El prompt tiene que ser lo más exacto como luzcan los nombres de las columnas. Entonces él simplemente me lo pone ahí y yo lo puedo insertar dentro de mi em, eh, fórmula y pues ya tengo una fórmula lista para utilizar y se llama navega punto planeado. Por eso les decía, el nombre que tengo que utilizar tiene que ser el nombre de la columna. Cuando le hago el plon, prompt, tiene que ser el mismo, planeado menos ejecutado. Perdón porque tomé una demostración que está en inglés y él me lo pone. De la misma manera, si tengo que construir el remanente, yo le voy a decir, oye, calcular el crecimiento de Q1 a Q2 en porcentajes. Le envío esto al prompt y el prompt me va a enviar una fórmula que puedo copiar y pegar por acá. Entonces, en términos generales, es algo muy rápido de hacer y me está ayudando a construir las fórmulas. Muchas cosas adicionales, además, cosas básicas que quiero que me gustaría que empezaran a jugar con él. Simplemente decirle, oye, ¿sabes qué? Asistente de inteligencia en un Monday Doc. Yo necesito una factura para recaudo de servicios. Y entonces le digo, genéreme esta factura. Entonces él va a generar una plantilla alrededor de esto y me pone aquí nombre del título de la factura, no, para información del receptor, servicios de detalles, en fin. O también voy a añadir este documento aquí y le digo, óyeme, quiero ir a París, voy a París y no quiero visitar museos ni eh, caminar mucho. Por favor, escribe sugerencias de sitios turísticos para visitar. Se vi ahí todo mal, súper rápido. ¿Qué es lo que va a hacer el prompt? Va a ir a proponerme y a buscarme en un párrafo toda la información y dice, cópialo aquí. Entonces, claro, vaya a la Torre Eiffel, vaya al Museo del Louvre, en fin. Espero que tengas experiencias útiles, en fin. Tal como lo harías en un chat GPT, solo que el GPT de Monday es interno. ¿Alguna Hola pregunta, chico? Javier.
Dale. Sí, 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 hay una pregunta. Precisamente la acaba de presentar Pedro Soria y nos dice, buen día. ¿El asistente de inteligencia artificial también nos ayuda con las automatizaciones? Muy bien, para allá vamos y yo creo que por los 5 minutos que me quedan, voy a ir al roadmap directamente. Gracias por traer esa pregunta. Solo que antes de irme para el roadmap, quiero también contarles que, por ejemplo, si yo estoy por aquí, estoy en mi tablero de leads en una compañía y necesito hacer una campaña de, este, una campaña de email marketing, por ejemplo, y voy a utilizar el componente de email masivo. Selecciono a los cuales les quiero enviar la comunicación y por aquí abajo, siempre que vean este azulito, perdón, siempre que vean este azulito es el componente de inteligencia artificial. Entonces el hombre le voy a decir, oye, necesito crear un email para un cliente que está molesto. Y entonces el hombre llega y me dice, em, en unos segundos me escribe el cuerpo del email donde yo voy a poder inclusive insertar los campos variables de cada columna y darle forma a este correo electrónico. Está tomando un tiempo, pero aquí simplemente lo que yo voy a hacer es copiarlo allá y tengo un cuerpo de email generado por el asistente diciendo espero que en este correo lo encuentre muy bien, me dijo con una respuesta, en fin, cosas de ese estilo. Tomando como input también esto, em, resulta que, por ejemplo, estamos haciendo una encuesta o tenemos un formulario de requerimientos de un cliente y el cliente me dice, óyeme, este es Javier, este evento de hoy estuvo muy malo. Me gustaría que pudieran mejorar. ¿No es que es esto? Para aprender más de ustedes. Cualquiera que sea un comentario, feedback que nos está dando alguien en un correo electrónico, en un formulario, cosas de ese estilo, y que va a caer en un tablero. Aquí me está diciendo Javier, esto fue lo que escribió Javier, este evento es muy malo. Eh, el asistente de inteligencia artificial, y aquí ya están las automatizaciones, él detecta que es un feedback, ese texto, y además nos dice que es negativo. Esa automatización se hizo y voy a abrírselas por acá para que la puedan ver, de este estilo, donde ya vamos a tener la posibilidad de tener el sentiment y entonces poder ver, mira, esta persona, este feedback, este columna es de tipo feedback y cuando el feedback se dio es positivo, negativo, neutral, en fin, cosas de ese estilo. Ya se lo podrán imaginar ustedes que en temas de soporte también es buenísimo porque puede detectar el sentimiento, además de que es positivo, negativo, neutro, o si se trata de un bug, lo que la persona está pidiendo, si está reportando, si lo que nos está haciendo es un feedback, o si me está preguntando cómo hacer algo, o si está pidiendo algo para un futuro. El asistente de inteligencia artificial es capaz de detectar en ese texto estas categorías. Se llaman categorías de AI y ya están disponibles para ustedes. Las van a encontrar en el asistente. Javier, primero tengo para contarte que ha ido creciendo los asistentes. Lo que estoy percibiendo es que quienes nos están escuchando desde el principio fueron llamando a otros compañeros y se fueron sumando a la reunión y eso es maravilloso. Bueno, Y Rosenberg nos está pidiendo que por favor, le repitamos muy corto el tema de los emails. ¿Cómo fue que generaste ese email con inteligencia artificial? ¿En qué aplica? Y no sé si querramos reforzar ahí el tema del email masivo, una cualidad característica solo de un producto, si lo pudieras mencionar. vale, yo he estado corriendo porque nos queda un minuto, pero vamos a Claro. movernos unos minuticos más. Email Activity es un componente de CRM, de Monday Sales y el Sales CRM. Ustedes lo ven por aquí. Cuando entran al CRM pueden encontrar em, estas capacidades. Resulta que, por ejemplo, yo tengo una listado de leads que de pronto están calificados, o inclusive aquellos que están descalificados, o lo que sea. Yo quiero enviarles una comunicación, yo puedo marcarlos todos ellos, tengo una columna de email y decirle, puedo con esto, un segundo, y decirle, oye, vamos a enviarle una comunicación masiva, ¿vale? Más email.
ya sea que lo esté haciendo masivamente o también ya sea que lo esté haciendo de manera individual, ¿vale? Aquí está el asistente, ya el asistente, como no lo envié, pues aparece ahí guardado antes. Al asistente, por aquí aparece, y al asistente se me convierte en un generador de email. Hacerlo rápido, le voy a decir, escríbame esto, yo le hago un prompt. El prompt, nuevamente, como ya lo conocen todos en términos de ChatGPT, entre más exacto sea el, la solicitud, el texto en el prompt, pues más exacto va a ser la respuesta. Aquí me está diciendo, me está construyendo y obviamente yo puedo ya insertar información variable y demás. Esa es la manera como lo podemos generar, pero también cuando, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, alguien, el vendedor, estaba trabajando con este cliente, lo abre por aquí de esta oportunidad en la cual está trabajando. Aquí está el componente de email and activities y de alguna manera le va a enviar una propuesta. Cuando abra por aquí el email, nuevamente tiene aquí el asistente de inteligencia artificial que te va a generar el cuerpo de email basado en un contexto. Pero quiero brincar, chicos, a lo que viene para este año, que ya muchas de estas cosas que vienen, de los que les voy a mostrar, perdón, ya están. Sí, ya están dentro de Monday, se lo van a encontrar. Si no se los han encontrado, levanten la mano, que junto con el equipo de Tacum se los podemos mostrar. Pero miren lo que viene. Normalmente la columna de status, o el componente de status de las tareas en Monday empieza a poblarse, empiezan a tener muchas acciones. La gente empieza a decir, mire, estoy solicitando esta información. O inclusive me manda un email y se convierte en un estatus. O alguien en una herramienta de mensajería empieza a escribir, por ejemplo, en Slack o en WhatsApp, alguna comunicación y empieza a quedar en la historia de todas las actualizaciones que se están haciendo en un proyecto. ¿Qué es lo que les está pidiendo el asistente de inteligencia artificial aquí? Que a él haga un resumen de todo esto y saque action item. Por ejemplo, él va a detectar aquí que las tareas, basado en estas tareas, em, debe esta persona terminar esta tarea antes de una fecha específica, luego le va a solicitar hacer un ping a Ana para que avance con el tema. Luego de esto viene también poderle empezar a preguntar al asistente de inteligencia artificial por información. Por ejemplo, le está preguntando, oye, basado en información que está dentro de los tableros, y esto viene para este año y ya próximo, basado en información que está en los tableros, oye, sáqueme para el final del 2024 cuántos empleados esperamos ser. Y él empieza a sacar una gráfica de análisis tomando como base el tablero de recursos humanos, el tablero de proyectos y demás. Este está brutal, todo generado por el asistente de inteligencia artificial. Yo le voy a decir, oye, hay información de múltiples proyectos eh, diseminada por varios canales. Le voy a decir, vaya al tablero, vaya al panel, vaya al Slack y sáqueme un resumen de todo lo que conoce de ese proyecto y me lo va a lanzar en un estatus donde me está diciendo, ve, esta es la parte donde ganamos, estas son las áreas de mejora, estas son los involucrados en el proyecto y estos han sido sus resultados. Buenísimo, ya va para allá. Algunos de estos videos va a cerrarlos. Respondiendo a una pregunta anterior, las automatizaciones. Esto ya está para que lo puedan probar y jugar con ustedes, el sentimiento, pero va mucho más allá y es poder inyectar dentro de las automatizaciones al asistente de inteligencia artificial para que tome contenido de las columnas y empiece a moverse en general, por ejemplo, el sentiment, que esto ya lo vieron en, hace unos segundos antes, y es un tipo de columna nueva donde él, basado en unos inputs, que normalmente es texto o puede ser otro tipo de columna, me dé el negativo, positivo o neutral de una información. Lo mismo que ya empieza a generar información directamente ella y me puede decir, por ejemplo, en este ejemplo que va a salir en pantalla, eh, créeme una columna ahora tomando como input dos o tres columnas del tablero, por ejemplo, el feedback rating y los comentarios. Y basado en esto, defíname cuáles serían los siguientes pasos que yo debiera hacer si en este caso es un candidato a un trabajo, a a una vacante. Y la posibilidad siempre de estar haciendo resúmenes, como les comenté antes, sobre todo, imagínense, ticket, todas las cosas que han pasado en un ticket, ir y venir desde momento en que el ticket se abrió hasta que cerró, que el asistente de inteligencia artificial
me pueda resumir esto en action items, en protagonistas, en cosas buenas de las lecciones aprendidas, como las cosas por mejorar en las lecciones aprendidas. Esto es solo el principio de lo que viene de inteligencia artificial. Pero pues muchas de estas cosas ya están disponibles para ustedes. Busquen el asistente de inteligencia artificial, pruébenlo. Si tienen alguna pregunta, si no lo logran ver en sus cuentas, contacten al equipo de Takun que está listos para ayudarles y enseñarles al respecto. Esto era, chicos, los que teníamos para el día de hoy. Genial, genial, Javier. Hay una pregunta nomás, solo nos queda una y ya iríamos cerrando. Nos dicen, gracias, Javier. ¿Existe algún plan de lanzamiento para la inteligencia artificial de manera que podamos saber cuáles son las funcionalidades que ya debería tener mi cuenta o en qué momento se irán instalando? Normalmente los invito que ingresen a monday.com/news, What's News. Allá tienen o nuevas, en términos generales en español. Ahí van a tener el listado completo de eh, las nuevas características, no solo de inteligencia artificial, sino cada viernes Monday está lanzando nuevas características para que puedan saber si esto que está ahí hace parte de su plan o no. Hay cosas que son solo para empresarial, hay cosas que son únicamente para los planes pro y estándar hacia abajo. Genial, genial, Javier, muchas gracias. Em, Entonces, bueno, no queda más que agradecer enormemente a todos quienes participaron el día de hoy. Gracias por su participación. Como en Tacum sabemos lo importante que es para ustedes mantenerse al día con estas últimas novedades, con lo que va sacando Monday, con sus características mes a mes, esas mejoras que hace. Pues los invitamos a escanear ese código QR que tienen en pantalla para que puedan agendar una sesión con nosotros y nosotros compartirles, ampliar el tema de las características, las novedades que han ido saliendo para que todo el equipo dentro de su compañía esté sumamente actualizado. También recuerden que hemos creado, hemos habilitado un grupo exclusivo para nuestros clientes en LinkedIn, donde ustedes pueden contactarse directamente con nosotros, nos escriben y por ahí van a obtener respuestas muy rápidas de todas las preguntas sobre Monday. En el chat les vamos a poner el link de ese grupo de LinkedIn para que pues puedan escribirnos. No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por conectarse, gracias por llegar a este Café con Tacum, a quienes nos acompañan a través de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo que aparece en la parte inferior y activar las notificaciones pues, para que no se pierdan ningún otro café con Tacum. Recuerden que pueden acceder también a una prueba gratuita de 30 días de Monday ingresando al link en la caja de información de este video. Muchísimas gracias, Javier. Enormemente agradecidos. Gracias a todos los asistentes y que tengan un excelente fin de semana y una semana mayor deliciosa.